Bien, como les decía, estoy con el padre Ignacio Copelo, que es del Arzobispado de Buenos Aires, pero ¿hace cuánto que está en Mozambique, en el medio del África? Ya son 17 años, empecé ahora 18, fue justo en mayo que salí para allá. En mayo del 90 fui para Mozambique. Usted sabe que para los argentinos, por lo general, África es un continente que no se conoce, ¿no? Salvo por sus grandes tragedias, ¿no? ¿Cómo es vivir en África? Sí, lamentablemente no se conoce más que cuando hay calamidades y desastres, ¿no? Yo diría que vivir en África es como vivir, qué decir, depende de la vocación, ¿no?, que uno tenga, pero para mí vivir en África es como vivir en mi casa en este momento, ¿no? A pesar de grandes desastres que uno ve, dificultades y hambre, hemos pasado guerras y inundaciones y desastres muy grandes, pero la gente, digamos, la riqueza de África, yo diría, es la población, ¿no? La gente hospitalaria, acogedora, llena de vida, sobre todo eso, llena de vida a pesar de tanta muerte, ¿no? Entonces, a mí lo que me provoca el estar en África es una renovación permanente a pesar de lo que pueda parecer desde acá. Usted es misionero en África, pero ¿cuál es su misión principal ahí en África? Bueno, fui allá porque lo principal como sacerdote también era el anuncio del Evangelio y ayudar a la iglesia de Mozambique, en la zona que estoy, que es Xai-Xai, a consolidarse un poco como iglesia, una iglesia muy joven, zonas enteras que no han sido evangelizadas, no conocen a Jesucristo, ¿no? Entonces eso fue lo esencial, digamos. Pero el Evangelio no va solo, ¿no? Es decir, no va solo la palabra, sino que el Evangelio también transforma la vida cuando entra. Entonces también ahí en contacto con el dolor, en contacto con sufrimientos y necesidades, vamos respondiendo en lo que podemos. Así que la misión de llevar la palabra también nos lleva a ocuparnos en lo que podemos con ellos para mejorar la vida, ¿no? Uno lo que ve cuando lee de África o cuando escucha de África son guerras civiles, hambrunas, epidemias. ¿Se han acostumbrado los africanos a vivir en esa situación de permanente tragedia entre uno? ¿O es que hay también vida tranquila y serena y que a lo mejor no nos llega a nosotros, ¿no? Sí. A mí me sorprendió cuando fui en el año 90, estábamos en guerra civil. Y, sí, en Mozambique. En Mozambique, sí, que acabó en el año 92. A mí me sorprendió cuando llegué allá, sabiendo que uno estaba en un país en guerra, que la vida de la gente parecía una vida normal durante el día, ¿eh? Entonces cuando se acercaba la nochecita era esconderse, tenían que salir de sus casas, cargaban sus cosas, se escondían en el campo, porque la guerrilla entraba, raptaba a la gente, quemaba las casas, todos los días durante años y años. Pero de día uno no se daba cuenta, porque podríamos decir que, decía si estaba acostumbrado, sí, no sé si acostumbrado, pero tiene una capacidad de aprovechar la vida en toda la dimensión que se le puede brindar, hasta la última gota, digamos, que no sé, nosotros me parece que estamos muy lejos. Entonces cuando hay posibilidad se aprovecha, cuando viene la muerte es la muerte, cuando viene el dolor es el dolor, pero cuando hay vida, vivamos, ¿no? Y tiene mucha fuerza para eso. Yo lo viví en la guerra, que lo veía día a día que conseguían. Cuando hubo unas inundaciones que destruyeron nuestra provincia, llegaba la gente destruida a los campos de refugiados, digamos ahí, deslocados, desplazados, y sin nada, habían perdido todo, mismo a veces hasta los chicos habían desaparecido, pero al día siguiente uno iba por los campos y estaban normal, que es decir, estaban cocinando, estaban hasta haciendo un poco de fiesta, los veías bailando, y entonces, qué decir, es una fuerza de vida. La vida seguía, ¿no? A pesar de tanta muerte. Hablando de eso, de tanta muerte, ¿es tan grande como dicen la epidemia del SIDA en África? Tal vez más de lo que uno se imagina. Se arrastra de una manera espantosa, ¿no? En este momento en Mozambique los índices de SIDA deben estar cerca del 20% no de SIDA, del virus, ¿no? De HIV, más o menos los 20%. De personas infectadas. Sí, personas infectadas. Y hace unos pocos años, 4 o 5 años, hablaban del 12%, ¿no? Entonces imagínate la evolución. La evolución es geométrica, ¿no? Terrible, porque por más campañas de prevención que se hagan, hay muchas dificultades, también hay dificultades de analfabetismo muy alto, entonces las campañas son muy difíciles de hacer bien, hay problemas tradicionales y culturales que impiden tal vez una prevención clara de todo esto, y sobre todo la gente muchas veces no cree que el SIDA exista, porque la gente no se muere de SIDA. Ellos ven que se les mueren de tuberculosis, que hay muchas, de diarreas, de problemas de otro tipo, pero
no es que el SIDA es algo que se vea. Claro. ¿Y hay medicamentos y médicos en condiciones de hacerse cargo de semejante, de la magnitud de este problema? Bueno, para hacerse cargo de la magnitud no es una gota en el agua, en el océano, ¿no? Porque empezaron hace pocos años, hace 2 años más o menos, con los retrovirales en algunos hospitales de Mozambique. Hay muchas ayudas internacionales para esto, pero como digo, es una gota en el océano. Además, el tratamiento del retroviral no es una cosa tan fácil. Necesita eso, un poco de especialistas y también condiciones para el propio enfermo, ¿no? Entonces, un ejemplo, hay un hospital ahí que está atendido por unas hermanas vicentinas en nuestra provincia, que están acompañando 9.000 casos de SIDA, ellas en el hospital, de los cuales solo 1.200 están con medicamentos retrovirales, ¿no? Más o menos la proporción va por ese lado, ¿no? El otro problema que hay mucho, según leo en África, es el analfabetismo. ¿Es tan grande como se dice? Allá en Mozambique hablan de 50%. Ahora en las zonas es mucho. En las zonas rurales donde estoy trabajando, que estoy bien en el monte, digamos, es mucho más alto, ¿no? Debe llegar casi al 80%. Solamente los chicos por ahí están alfabetizándose ahora, ¿no? Y eso es un problema muy serio para el desarrollo, claro. Evidentemente, es con gente que no sí, en este mundo el que no tiene educación no interesa al mundo. ¿Va? No, inclusive para cambios en comportamientos, en técnicas, por ejemplo, de desarrollo, agricultura y todo eso, con gente que no ha tenido ninguna instrucción, es muy difícil cambiar esas cosas, ¿no? Claro. Pueden llevar generaciones, ¿no? Pero no hay tiempo tal vez para eso. Dígame, padre, ¿el arzobispado de Buenos Aires lo apoya usted en su gestión en África? De hecho me envió, el arzobispado me envió en el año 90, y hay en este momento, desde entonces, un equipo que está apoyando desde Buenos Aires los trabajos que hacemos allá, sobre todo los proyectos a nivel social también que vamos largando así por necesidades que vemos, ¿no? ¿Y cómo puede apoyar la sociedad común, digamos, su tarea en África? Bueno, hay varias cosas. Por un lado estamos apadrinando a algunos chicos huérfanos. Primero por huérfanos de guerra, ahora por el SIDA. Entonces desde acá hay familias que con 20 pesos por mes o 25 ayudan a un chico allá que está en alguna familia sustituta y hacen contacto con cartas y fotos, ¿no? Otro es esta ayuda alimentar que el año pasado consiguieron hacer una campaña desde Buenos Aires y mandaron llegó en marzo de este año, un primer contenedor con un producto de Super Sopa, que la elabora la Universidad de Quilmes. Mandaron un contenedor con eso para distribuir en 14 escuelas de la zona en que estoy trabajando, para más o menos 1.800 chicos, para que no pierdan el año escolar, porque en la zona aquella no hay alimentos suficientes, la sequía es crónica y también agua es bastante difícil para la vida, entonces todo es muy complicado, entonces los chicos desisten de la escuela. Ahora con este alimento, por lo menos para estos primeros 3-4 meses están empezando con esto. Hay un atractivo mayor para que vayan a la escuela. Claro, la comida diaria. Claro. Y la posibilidad sería de enviar un segundo contenedor, entonces ahora empezaron otra campaña para ver si conseguimos enviar otro antes de fin de año para poder completar también la escuela. Y para eso hay un equipo que está apoyando desde acá, hay un teléfono, hay gente... Creo que está figurando el teléfono abajo. Sí, y un mail también, que contactándose con ellos les pueden explicar un poco más cómo se hace con todo esto. Bueno, muy bien, espero que todos contribuyamos a que ese contenedor vaya a África con nueva sopa para chicos que tienen que estudiar y tienen que integrarse al mundo y no quedar fuera del mundo. Muchas gracias, padre. Una pausa.